quedamos pendientes de dar una explicación sobre qué es ser un doble de alguien. Esto es algo que estudiamos en Transgeneracional y es extremadamente importante. Todos ustedes de aquí en adelante se van a divertir muchísimo haciendo cálculos y dándose cuenta de quiénes son dobles de quién. El concepto de ser doble de alguien a nivel familiar es un tema bien importante, porque realmente es un tema que juega muy fuertemente en nuestro subconsciente y en nuestra propia fisiología. Miren qué detalle. Y esto es bien sencillo en general. Nosotros tenemos inicialmente 4 formas de hacer de una manera más clara y evidente, firmemente, un doble de alguien, un homenaje a alguien, casi nada, un homenaje. Y estamos hablando de la creación de la vida, estamos hablando de cuando yo creo vida y intento hacer un homenaje con alguien que para mí fue verdaderamente importante en mi vida. Y esto se da de la siguiente manera. En general, la forma más sencilla y que todos comprendemos como un homenaje y que es así, es: yo tengo un respeto muy especial, un cariño muy especial por el abuelo Leopoldo, porque el abuelo Leopoldo fue el tipo fuerte de la familia, el tipo inteligente, el tipo cariñoso, afectivo, que estaba siempre, que tenía una capacidad imposible, que ayudaba a todos. Entonces, es tan sencillo como ese es mi abuelo, supónganse, nace mi hijo y yo agarro y automáticamente Leopoldo, le pongo el nombre y el homenaje queda absolutamente hecho. El tema es que el homenaje generalmente no es algo totalmente del momento del nacimiento. En general yo ya lo pensé antes, en la propia creación de mi hijo. Si yo tengo un hijo varón se va a llamar Leopoldo, por el abuelo Leopoldo. Y eso hace que en determinada medida mi subconsciente, de una forma muy fuerte, desvíe una carga genética mayor dentro de la carga genética mía y la del abuelo Leopoldo que viene, desvíe la carga genética y akáshica que tiene que ver con el abuelo Leopoldo. Pequeño detalle, porque después todo el mundo dice, pero no, además es igual al abuelo Leopoldo. Tu hijo es igual al abuelo Leopoldo. Mirá, este gesto, aquel gesto, hace lo mismo, tiene esto y lo otro, camina de la misma manera, es medio gordo, somos todos flacos, pero el abuelo Leopoldo era gordo y él también es gordo. Y además tiene ese mismo caminar característico, de tal manera como si tuviera un problema en la pierna derecha. No, es que tenía un problema en la pierna derecha por la guerra, qué sé yo, el abuelo Leopoldo. Pero él también tiene un problema en la pierna derecha, y es su nieto o su bisnieto. También tiene un problema en la pierna derecha. Y aparentemente lo único que tiene es el nombre. La siguiente forma de hacer un doble perfecto del abuelo Leopoldo es, lógicamente, concebir un hijo para que nazca en la fecha del abuelo Leopoldo. Esto siempre lo manejamos más o menos 10 hasta 12 días, porque en la realidad los embarazos se adelantan y se atrasan con mucha facilidad y los cálculos no siempre son certeros, lógicamente, porque en muchos casos tienen que ver con la fecha del embarazo, con las menstruaciones, con más o menos, días más, días menos. Y además en general tampoco sabemos con exactitud qué tan acertada era la fecha de nacimiento del abuelo Leopoldo. Esa fue la fecha que estaba inscrito, pero en general siempre hay unos días de ajuste. Entonces yo, aunque conscientemente sería algo prácticamente imposible, voy a concebir un hijo
tal día 9 meses antes de la fecha del abuelo Leopoldo, para que sea igual al abuelo Leopoldo y nazca el día del abuelo Leopoldo, eso conscientemente sería una cosa absolutamente casi imposible de lograr por una serie de cosas, por ovulación, por fechas, por otros inconvenientes que gravitan en nuestra vida y no tendríamos ganas ese día o nuestra señora o la pareja, uno o el otro no tendría ganas o no le... Bueno, muy bien, sin embargo, a nivel del subconsciente es absolutamente perfecto. El subconsciente lo planifica y lógicamente hay ovulación necesaria en ese momento. Es más, los dos tienen las ganas necesarias y el niño es concebido y nace en la fecha del abuelo Leopoldo. Entonces, lógicamente, a partir de ese día, además de que él también tiene carga genética y akáshica específica del abuelo Leopoldo, y por ende tiene conflictos y problemas que tenía el abuelo Leopoldo, y que él, teóricamente, yo no lo tengo, ¿verdad? Los padres no los tienen, los abuelos no los tienen, y de repente de un bisabuelo vienen cargas genéticas y que se expresan en un nieto, un bisnieto, ¿verdad? Porque es su doble. Esa era la segunda, que nace en la fecha del abuelo Leopoldo. La otra, que es también perfecta, y todas estas le demuestran a ustedes lo que es la perfección de la creación de la vida y lo que tiene que ver con nuestro respeto por el árbol genealógico y las cargas que vienen del árbol genealógico en muchos aspectos. La otra es fuertísima también, y es que mi hijo nace para festejar el día de concepción del abuelo Leopoldo, o sea, 9 meses de diferencia, ¿verdad? 9 meses de diferencia con la fecha de nacimiento del abuelo Leopoldo. Esto ustedes se van a dar cuenta que sucede muchísimo con padres y con madres, donde se torna en algo realmente espectacular, porque es un homenaje hermoso que estamos haciendo, que las parejas deciden hacer, y en muchos casos ustedes lo van a poder ver manejando las fechas, de que la pareja tiene, evidentemente, por ejemplo, una pareja que se llevaba muy bien y que realmente estaban muy enamorados, y el primer hijo entonces es doble de su madre, y el segundo es doble de su padre, ¿verdad? Y los hijos, uno por ejemplo, nace 2 días antes o días después que la fecha de cumpleaños de su madre, el primero, y el segundo nace 2 días antes o 3 días después de la fecha de concepción de su padre, o sea, 9 meses antes de la fecha de cumpleaños de su padre. Por eso le decíamos que la forma es ver que hay una relación de 9 meses antes o 9 meses después de la fecha de cumpleaños, ¿verdad? Y que a su vez hay una relación cercana a la fecha de cumpleaños. De ahí la grilla que nosotros publicamos en internet 2 días atrás, con los meses alineados de A3, ¿verdad? De esa forma ustedes van a encontrar que en cada columna tienen presentes los dobles que en algún aspecto se están dando en una familia. Si ustedes alinean en esos casilleros todos los familiares, se van a dar cuenta que en una columna, en cada columna, los que están alineados en la columna tienen algún relacionamiento, porque ahí tienen, en muchos casos, o se dan cuenta que tienen la fecha similar de nacimiento, o sea que son dobles por fecha de nacimiento, o se dan cuenta también que dentro de la misma columna están dos casilleros separados, o sea que en la realidad tienen 9 meses de diferencia con el otro. Y
y van a ver con claridad las fechas. Vamos a poner ahora, más adelante, una grilla en formato PDF para que ustedes la puedan llenar con todos los familiares y darse cuenta entonces qué hermoso es esto y qué lindo y qué importante es los homenajes que se hacen dentro de las familias. Y la cuarta forma de hacer un homenaje es que el niño, esa creación de la vida, tiene que ver o está relacionada con la fecha del fallecimiento del abuelo Leopoldo, si es que ya sucedió. El tema de todo esto es que, como yo les decía, vuelve a haber carga genética y akáshica en ese niño que proviene de su doble, mucho más que los demás. Y ustedes se van a dar cuenta, entonces este niño es doble de su madre y tiene una conexión, realmente es una conexión de hierro con su madre, una conexión diferente. Son 4 hermanos, la madre quiere a todos por igual, obviamente, pero con ese tiene una conexión específica y percibe mucho más de su vida. Y el niño se lastima y la madre ya lo está llamando, ¿qué te pasó? Porque tiene una percepción muy grande, porque es su doble. Lo comprende de solo mirarlo. A los demás también, pero no tanto. Con este niño es muy fuerte. Y eso trae un sinfín de ventajas y un sinfín de inconvenientes. Porque vivimos los dobles entre sí, viven lo que viven sus dobles en muchos aspectos. Lo sienten como si fueran ellos mismos. Y entonces en muchos casos nos vamos a encontrar, como encontramos en general, problemas increíbles, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos con damas que eligen dobles simbólicos de la fecha de sus padres. O sea, que están eligiendo el mejor hombre que yo tuve en mi vida, antes de las parejas, y esto para la mayoría de las mujeres, salvo muchísimas excepciones, es mi padre. Era el que proveía, el que protegía, el que daba cariño, el que tenía presencia, el que ayudaba. Para los hombres, exactamente lo mismo. La mejor mujer de la vida, salvo muchas excepciones, lógicamente, era mamá. Obviamente, ¿verdad? Es la que me dio la vida, es la que me alimentó desde el primer instante, ¿verdad? Me alimentó toda la vida, me educó, me protegió, me cuidó. Es la mejor mujer. Por eso, casi el 50% de nosotros, alguna vez en su vida, por lo menos, se novia o se casa con un doble de su padre o de su madre, por lo menos una vez. En las fechas, el único problema que eso que se da dentro de la familia y que sí es un doble, si es alguien de fuera de la familia, no es un doble. Y no es igual a papá. Y no es igual a mamá. Entonces aquello que subconscientemente yo pensaba que era un doble de papá, un doble de mamá, esa persona tal vez es totalmente opuesta a mamá o a papá en su forma de ser. Y la vida se pone complicada porque elegí un doble de papá o de mamá, automáticamente, sin saber, pero me sonaba más confiable, y es porque es doble de papá o de mamá. Pero eso trae un sinfín de complicaciones más adelante, en muchos casos. Inclusive hay gente hay por ejemplo muchas mujeres que eligen casarse con un doble de su padre, pero después, por ejemplo, hay una sensación de incesto inconsciente
que les complica toda la vida con ese hombre, porque es doble de su padre y les complica toda la vida subconscientemente y no entienden cómo. No tengo deseo sexual, como decía el otro día una consultante que consultaba aquí en Facebook. ¿Y por qué puede deberse eso? Pues porque es doble de tu padre. Y hasta tanto lo comprendas y manejes eso, tal vez tengas sensaciones encontradas en muchos aspectos. Se van a dar cuenta que esto se sigue dando. Son dobles de mi madre, de mi padre, de las personas importantes, de mi hermano mayor, de este, del otro. Los que se generan, y con los hijos ni que hablar. Así que vamos a proveerles de eso, vamos a ponerles una grilla para poder alinear todos los personajes de la familia y se van a dar cuenta, en definitiva, de quién son dobles y quiénes son dobles de quién, porque ahí van a encontrar la relación de fechas. Otra cosa interesante, en la misma columna hay algunos que están separados 6 meses, solo 6 meses de mi fecha de nacimiento o de mi fecha de concepción. Y esos son los maestros de esta persona. También se van a dar cuenta que eso es así. Y que automáticamente cuando le dicen, este es tu maestro, van a decir, ay sí, pero él siempre me dice, vamos a hacerlo así, yo te explico, no hay problema, es el que explica, el que siempre está enseñándonos, proveyéndonos información en esta vida. Esto es solo una introducción respecto a los dobles. Vamos a publicar un curso entero más adelante de transgeneracional, el transgeneracional. Todo lo que viene con los dobles y mucho más del punto de vista del transgeneracional. Bueno, esperamos haber cumplido con lo solicitado por muchos y nos continuamos viendo con otros temas interesantes. Gracias.